Llévatelo, llévatelo, Dios mío, eso no se le hace a nadie. Buenas noches, familia. Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela Late, nuestro space semanal que ya se convirtió en una cita obligada de los domingos. Y hoy estamos celebrando nada más y nada menos que la edición número 16. 16 domingos conectados. Hemos tenido aquí de todo en esta mesa, amigos que ya son familia, cantantes que nos han puesto la piel de gallina, políticos valientes, periodistas que no se callan nada, artistas que nos hacen soñar despierto, pero sobre todo, los tenemos a ustedes, los hemos tenido a ustedes de la A a la Z y bienvenidos todos a este espacio. Cada domingo aquí, puntuales, con su buena vibra, sus comentarios, sus preguntas y ese cariño que se siente, aunque estemos a miles de kilómetros en diferentes lugares. Aquí se siente el amor por la Venezuela que viene, por la Venezuela que late. Gracias por hacer de este espacio no solo un space, es un hogar, con la puerta siempre abierta los domingos, así que pónganse cómodos, suban el volumen, preparen el café o el traguito que más les guste, porque esta noche viene cargadita. Arrancamos ya mismo. Buenas noches, Elizabeth Sánchez, Vegas. Buenas noches a todos. Por ahí está Walter para que le mandes el micrófono, Débora. Ya se lo mandé. Ok, bueno, bienvenidos a todos. Carlotita, un saludito breve mientras terminan de subir los amigos. Hola, hola, que estaba bailando María Luisa. Me agarraron sentándome en la silla otra vez. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Bienvenido, Walter, por ahí lo vemos. Sí, estoy esperando que pase de listener, Débora. Sí, le estoy mandando el micrófono, pero no sube. Sabes que estos espacios han tenido Mercurio está retrógrado y como que está haciendo de las suyas, pero ahí está, ¿ves? Ahí está subiendo. Ok, aquí lo tenemos. Hola, 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 bienvenido. Bueno, voy a proceder. Buenas noches a todos, amigos de Venezuela Late. Gracias por estar aquí una vez más y sobre todo en una noche como esta. Estoy como las Mises, en una noche tan bella como esta, con las emociones a millón y Venezuela latiéndonos en el pecho. Dicho esto, creo que lo mejor es presentar como se merece a nuestro gran invitado. Les leo quién es y por qué teníamos tantas ganas de tenerlo en Venezuela Late. A ver, hay personas que con una sola frase dejan ver de dónde vienen. Nuestro invitado se presenta en redes así: politólogo y salsero como mi papá. En esa pequeña declaración cabe un mundo, un hogar donde se hablaba de política con la misma naturalidad con la que sonaba la música, una infancia atravesada por preguntas y ritmo y un país, Venezuela, que se le quedó tatuado en la piel, incluso viviendo hoy, como él mismo lo dice, en la tierra de Borges y Messi. Walter pertenece a una generación marcada por un punto de quiebre: las protestas estudiantiles del 2014. Aquel 12 de febrero no fue una fecha más en el que dejó de ser amenaza para convertirse en rutina. Para entonces ya estudiaba en la Universidad Central de Venezuela y formaba parte del movimiento estudiantil. Marchaba hacia la fiscalía junto a otros universitarios cuando la jornada se transformó en disparos, heridos y muerte. Desde ese día, muchos de esos muchachos que salían de casa con morral y cuadernos entendieron que su biografía quedaría atada para siempre a la historia política del país. Walter es uno de los que decidió no mirar hacia otro lado. Se formó como politólogo en la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence la sombra, y más tarde cursó un diplomado en la Universidad Austral en Buenos Aires. Esa combinación UCB por dentro y Argentina por fuera le dio un doble lente: el del que vivió el autoritarismo desde adentro y el del que lo analiza hoy desde otra orilla. Hoy trabaja como asesor político en el Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y forma parte del equipo de La Gran Aldea, donde escribe y piensa la realidad venezolana y regional con algo muy difícil de lograr: rigor, profundidad y un lenguaje que la gente común pueda hacer suyo. A eso se suma su presencia constante en medios y foros internacionales, donde insiste en explicar lo que vive Venezuela
que lo que vive Venezuela no es solo una crisis más, sino un régimen que mezcla tiranía, crimen organizado y manipulación electoral, y que aún así no ha logrado apagar del todo la voluntad de libertad de su gente. Esta noche, queridos amigos, en Venezuela Late, nos acompaña Walter Molina Galdi, hijo de una Venezuela que baila y piensa al mismo tiempo, usevista, analista, parte de la generación que se negó a normalizar la tiranía. Una de esas mentes que ayudan a ponerle nombre a lo que estamos viviendo y sobre todo a imaginar cómo se sale de esto con justicia, libertad y dignidad al final del camino. Bienvenido, queridísimo Walter. Adelante. Hola Elizabeth, hola a todos, gracias por esa invitación, gracias por esas palabras. La verdad no, ha sido una introducción que me conmovió, sinceramente. Reitero, gracias por esta invitación, gracias por el trabajo que ustedes hacen. A los oyentes, muy buenas noches. Es realmente un placer estar acá con ustedes, conversar con ustedes, debatir con ustedes y bueno, y al fin y al cabo conocernos y entender que esta lucha que estamos dando todos desde los distintos lugares y desde los distintos modos que deseamos darla, nos mantiene unidos, como bien decían Débora, Elizabeth, eh, incluso a pesar de la distancia. Seguramente muchos de los que estamos acá tenemos muchos años fuera de Venezuela, pero Venezuela no se ha ido de nosotros y por eso estamos acá, ¿no? Por eso estamos una noche, un domingo hablando sobre esto, más allá de, de mi historia, más allá de, de- de mis ideas, bueno, hablando sobre Venezuela y sobre lo que queremos para Venezuela, sobre todo, bueno, también una noche tan noticiosa como la de hoy, así que seguramente la vamos a aprovechar mucho. Hola, hola, Walter. Soy Carlota, ¿cómo estás? Hola Carlota, ¿cómo Me toca a estás? mí hacerte una preguntilla por aquí, porque, bueno, yo te he ido descubriendo paulatinamente, por supuesto, a través de tu actividad en redes sociales y medios digitales, me empezaste a llamar la atención porque yo decía, caramba, qué respuesta tan inteligente. Y yo decía, caramba, qué respuesta tan aplomada. Y después era, caramba, pero qué comentario tan atinado. Y resulta que todas esas cosas tenían tu nombre. Entonces empecé a hacerme una idea de ti, de como una persona así, inteligente, aplomado, muy preparado, informado, una cantidad de cosas, bueno, admirables, la verdad. Y me surgió una pregunta que te la voy a hacer. ¿Tú recuerdas el momento dentro de ti donde tu sistema, donde a ti algo te hizo clic y tú entendiste que tú ibas a ser parte de la lucha por Venezuela? ¿Cómo ocurrió eso? Porque tú eres una persona bien joven y tienes mucho, mucho tiempo guerreando. ¿Cuándo y cómo tú entendiste que esa era tu motivación, el país era tu motivación? Mira, es difícil la pregunta porque no sé si exactamente hay uno, pero creo que lo puedo resumir así. La verdad es que, como bien extraordinariamente dijo Elizabeth en la introducción, bueno, en mi casa siempre fue muy política, o sea, habló mucho de eso. Mi papá es politólogo, mi mamá es maestra, mis abuelos fueron inmigrantes, pero siempre muy volcados hacia eso, así que siempre estuve en ese ámbito, pero digamos que hubo dos momentos, se puede decir, para mí. El primero muy joven, tenía 14 o 15 años, cuando las protestas de 2017 fue la primera vez que yo salí a protestar. De hecho, yo nunca me había jubilado del colegio y esa vez lo hice para ir a protestar en esos momentos. Y lo hice porque me parecía que lo que estaba ocurriendo estaba mal. Obviamente no tenía todos los elementos, digamos, o todos los conocimientos para entenderlo en profundidad, pero ya sabía que estaba mal. Y desde ahí siempre me interesó. De hecho, estaba en octavo, noveno grado y ya sabía lo que quería, ¿sabes? Yo sabía lo que quería estudiar, yo sabía lo que quería hacer.
ya sabía en qué universidad quería hacerlo, como mi papá también quería ser UCBista justamente para todo esto. Pero después, en 2014, cuando esa protesta del 12 de febrero, una protesta que organizamos desde el movimiento estudiantil, y por eso estábamos a la cabeza de esa protesta, o sea, ya yo había vivido episodios de ciertas represiones en 2013, en 2010, apenas yo había entrado a la universidad, recuerdo que incluso casi me meten preso, yo era menor de edad y eso fue lo que me salvó. Pero la de 2014 yo vi caer a Basil da Costa ahí frente al Ministerio Público. No lo conocía, no sabía en su momento que había muerto, o sea, vi que cayó, vi que lo cargaron, vi a Robert Redman y después yo estaba yendo más tarde hacia Chacao, justamente donde mataron a Robert Redman, porque venía de una reunión con el movimiento estudiantil para seguir las protestas, porque la lógica del 12 de febrero era solo esa protesta por ser el Día de la Juventud. Y después con todo lo que ocurrió, bueno, decidimos seguirla y todo lo que ya sabemos que pasó ese año. Y cuando me dice una amiga, no vengas porque acaban de matar a otro chamo. Ese fue como, o sea, el 12 de febrero de 2014 fue como un punto y aparte para mí porque ya uno sabía o asumía lo que era el chavismo, lo que podía ser, pero vivirlo en carne propia, yo no viví, por ejemplo, lo que ocurrió en 2002, era muy pequeño, pero vivirlo así en carne propia me marcó un antes y un después y desde ahí, o sea, asumí que tenía que ir mucho más, o que tenía que ser todavía más activo de lo que era en ese momento. Fíjate, gracias por compartir. Hay tanto que conversar contigo, Walter. Nosotros veíamos, hoy, Débora, Carlota y yo, nos paseábamos un poco por tu ex, ¿no? Y veíamos tantas noticias y tanta información. Y bueno, hay ciertas cosas que nos unen, que son unas noticias fatales, y te voy a decir por dónde voy. Fíjate. Hace unos días tú compartiste en X una encuesta que más que números parecía un mapa del desgarro de un país, ¿no? Y hacías una pregunta: ¿en qué año emigró el primer miembro de tu familia? Al ver los resultados, ese primer bloque que arranca en 1998, luego vienen unos años picos entre el 2014 y 2018, el impacto del despido masivo de PDVSA y ese dato brutal, ¿no? De que para el 2020 ya se había ido más del 70% de los casi 9 millones que hoy estamos fuera. Entonces, yo voy a tomarme aquí unos minutitos, usualmente no lo hago, pero creo que es importante para comentarles algo muy personal, ¿no? Y presento disculpas. Pero fíjense, en mi caso, esa historia, Walter, empieza incluso antes de 1998. Yo salí de Venezuela poco después del 27 de noviembre del 92, en los días que me imagino que todos lo recuerdan, la toma del Canal 8. Yo trabajaba allí como imagen institucional y tenía mi propio programa, pues conducía mi programa. Al día siguiente, o sea, la mañana posterior a la toma del canal, yo me apersoné en BTV y aquello era una zona de guerra. O sea, el grupo de insurgentes que, liderado por el entonces teniente Jesse Chacón, que me imagino que lo recordarán, ya había hecho de las suyas la noche anterior, ¿no? Y en la garita principal, el vigilante Vegas, que no podría olvidar su nombre jamás, amigo de todos los que trabajamos ahí, yacía baleado en el piso sin vida. Yo recuerdo haber entrado y las paredes parecían un colador lleno de huecos y estaba todo absolutamente destrozado en el Canal 8. Yo debo confesar que aquello, bueno, me consternó y de hecho me mueve mucho cada vez que lo cuento, no suelo hacerlo. Y no comento más imágenes porque son muy fuertes, pero a lo que voy es lo siguiente: yo me fui al año siguiente. En ese momento emigrar todavía era algo muy raro, casi una excentricidad, diría yo, mirándolo como en retrospectiva, ¿no? Y la ola que con los años se convirtió en esa diáspora masiva. Ahora, en medio de todos esos años que recoge tu encuesta, Walter, está también tu propia fecha de partida. Creo, si no me equivoco, que tú saliste en el 2018 con tu esposa y tus hijos. Háblanos de esa partida, Walter.
Sí, sí, correcto, 2018. Yo, bueno, fue un viaje largo, una semana duró, exacto, una semana de viaje. Eh, nos fuimos, o sea, comenzó el viaje el 28 de enero del 2018, un día después de mi cumpleaños. Así que, o sea, ese cumpleaños, en mis 25 años, cuando cumplí esa edad, bueno, fue la última vez que vi a mi familia, a varios, ya no los podré ver de nuevo. Fue una semana, como te digo, de viaje con mi esposa, mis dos hijos que en ese momento tenían 2 y 4 años recién cumplidos, y mi mejor amigo con su novia de ese momento. Eh, Fuimos primero hacia el estado Bolívar, estuvimos ahí un par de días para cruzar en auto, en carro a Brasil. eh, Luego hicimos de Boavista a Manaus, de Manaus a Sao Paulo, y ahí fue que tomamos el avión ya para llegar a Buenos Aires. Terminamos llegando el 5 de febrero. Así que bueno, ya tenemos más de 7 años, vamos para 8 años de haber emigrado. Y bueno, la decisión la tomamos, o sea, ya teníamos esa idea, por supuesto, la situación económica, la situación de seguridad, o sea, si me preguntas, incluso más que la economía, la situación de seguridad en Caracas era inaguantable. Y bueno, el detonante, por supuesto, fueron las protestas de 2017 con todo lo que ocurrió, además, amenazas, persecuciones, etcétera. Y bueno, terminamos tomando esa decisión. Decidimos Argentina porque mi esposa ya tenía familiares viviendo acá, uno de sus primos está casado con una argentina. Bueno, la verdad también es un país maravilloso, o sea, si me preguntas, no porque vive acá, pero creo que Argentina, si no es el primero, está en el top 3 de los países que mejores han recibido a los venezolanos. Y nada, por supuesto fue una migración difícil como la de casi todos. Trabajar en cualquier cosa mientras se conseguía algo parecido a lo que uno hace. Pero nada, así estamos desde hace, como te digo, más de 7 años, esperando volver. No sabemos si volver a vivir o volver al menos de visita, pero por supuesto quisiera volver a Venezuela, recorrer los lugares que ahora mantengo en el recuerdo y abrazar a mi familia que me queda allí. Mm, Una cosa a ver, que me gustaría saber cómo lo ves. Fíjate, hay como ahora que tú hablas del regreso, ¿no? Y es permanente con las personas con las que hemos hablado, compartido en el programa. eh, Nosotros, por supuesto, pues, entramos a muchos spaces como oyentes, porque bueno, nos vamos haciendo un grupo familiarizado, afectuoso, súper lindo, y vamos, tú sabes, transitando los espacios de nuestros amigos, ¿no? Y esa común denominador, Walter, de querer volver, de esa añoranza, de esa cosa donde todo el mundo siente ese hilo conductor que no importa lo que hayamos hecho y cuántos años tenemos fuera, el hilo no se rompió nunca. Quizás se adormeció un poco, pero no se rompió. Pero entre una cosa y otra se han creado una, se han creado varios niveles de regreso, llamémoslo de esa forma. Porque fíjate tú, una cosa que nos une en nuestro anhelo es volver a construir, volver a aportar, ¿correcto? O sea, no es solamente volver porque me encanta la colita, porque yo quiero comer perro calientes en Sabana Grande. Es que la gente quiere volver a trabajar, a aportar. Aquí estoy yo, ¿qué hago? Díganme qué tengo que hacer. Y esto va a todos los niveles. Entonces, justamente en esos niveles, ahí es donde a mí me llama mucho la atención hacerme la imagen de lo que viene. Porque fíjate, hay muchísima esperanza puesta en ustedes, en los más jóvenes, mucha esperanza. María Corina cuenta con ustedes como un hecho. Entonces, fíjate que
vamos a tener unas afluencias diferentes de personas, de generaciones, de los que se quedaron y se fueron. Y todo eso va a tener que trabajar junto. ¿Cómo ves tú la Te estás unión? cortando, Carlota, te cortaste. ¿No me oyen ahora? ¿Me oyen? No, Débora, yo la escuché perfecto. ¿Tú me Sí, oyes, Walter? continúa. Sí, oigo perfecto. Perfecto. ¿Cómo ves tú esa unión de esas generaciones? ¿Cómo ves tú la unión de los expertos en petróleo, que son gente grande, son baby boomers, con ustedes que todavía, o sea, todavía tienen las suelas sucias de concreto venezolano? ¿Cómo lo ves? Mira, objetivamente, ¿no? Porque además esto más suele ser hasta un debate, sobre todo en los últimos días en redes con la Venezuela del día después, lo cual me parece correcto a priori, pero veo también a veces producto mucho de la propaganda, obviamente, del chavismo, pero eh, o una idea caótica de una Venezuela ya en libertad, lo cual no significa, por supuesto, que no tendremos obstáculos y dificultades, que serán muchas, pero es que creo que estás dando en el punto exacto de la situación. Voy atrás para adelante. Primero, la gente que sigue en Venezuela. Yo creo que el venezolano ha sido una sociedad que maduró y aprendió de manera increíble. Por supuesto que en gran medida ha sido por los golpes recibidos, ¿no? Hay pocas sociedades que hayan recibido tantos golpes de distintas maneras como la venezolana en los últimos tiempos, al menos en lo que es el hemisferio, pero ha madurado de una forma increíble. Entonces entiende cuál es la situación en la que estamos, cuál es la situación en la que estaremos, entiende el trabajo que se tiene que hacer, entiende hacia dónde tenemos que caminar, entiende que ya la cosa no es de recibir dádivas y esperar que el Estado te dé algo, sino tener que trabajarlo nosotros, que nosotros somos el Estado, que nosotros tenemos que cuidar las instituciones, que nosotros tenemos que desarrollar el país. Y después eso se suma al punto que mencionas, que es la diáspora. Estamos hablando de 9 millones de personas afuera. Por supuesto que no van a volver 9 millones de personas a Venezuela. Será un 30%, será un 40%, pero estamos hablando entonces de 2, 3 o 4 millones al menos. Es una cantidad impresionante. Es Uruguay entero, si lo queremos ver en términos netamente poblacionales. Y son personas que han aprendido de todo, no solo con lo que ya se llevaron de Venezuela, es decir, no solo con los que son petroleros, lo que ya conocían en Venezuela, los que son ingenieros, los que pudieron estudiar en Venezuela, etcétera, los que estudiamos ciencias sociales, sino todo lo que hemos aprendido afuera. Hemos aprendido desde nuestra profesión como tal, lo que mejoramos, lo que vimos en otras cosas, pero también a nivel social. O sea, yo creo que el empuje que se le va a dar a la sociedad venezolana con la migración que vuelva, ¿no? Va a ser impresionante. Y esto lo digo en términos tecnológicos, en términos también incluso de debates de la nueva época, porque la situación con Venezuela es que la barbarie chavista llegó a las puertas del siglo XXI y nos retrasó un siglo entero. Entonces la lógica de esto es que con la libertad y con esa unión entre los que se quedaron y quieren avanzar y los que se fueron y vuelvan con ideas nuevas, con lugares que ya incluso socialmente hablando están muy desarrollados, bueno, se van a dar los debates del siglo XXI, que es lo que necesitamos. Así que yo creo que esa nueva Venezuela va a tener toda esa situación de reinventarnos de una manera excepcional. Y aquí yo siempre suelo citar que una vez dijo el gran Carlos Cruz Diez que, bueno, que Venezuela se tenía que hacer prácticamente desde cero, pero él no lo veía como algo negativo, sino como una extraordinaria oportunidad, y yo lo considero exactamente así. Creo que es una extraordinaria oportunidad para rehacer el país con nuevas visiones, con esa sinergia entre las personas que le quieren echar muchas ganas, que están en Venezuela, y las personas afuera que vienen con ideas nuevas, que vienen con debates nuevos, que vienen con esa frescura que te da algunos países. Y yo creo que esto va a ser espectacular, reitero, aún con todos los obstáculos que vamos a tener, porque por supuesto que lo vamos a tener. Después, esta es la situación que uno puede ver, y la situación
pues, dentro del objetivo, pero optimista. Pero por supuesto que vamos a enfrentar un país con una economía prácticamente de posguerra, con situaciones de seguridad complejas que se deben enfrentar, con los servicios públicos que se tienen que arreglar, pero precisamente creo que todos estos venezolanos que dentro y fuera, que tienen ganas de reconstruir el país, van a ayudar a que esto sea muy rápido. Y en términos petroleros, ¿no? Que es algo muy importante también para muchos de los que estamos acá, yo creo que hay muchísima gente que tiene muchas ganas, como venganza casi, ¿no? Pero como una venganza positiva de rehacer esa industria que destruyeron, con sus conocimientos, con todo lo que ya hacían incluso antes, porque PDVSA además era de las empresas más importantes del mundo. Bueno, hacer reitero, que eso sea como algo personal. Quiero que esto vuelva a estar donde estaba y que sea otra vez parte esencial de la economía y de lo que es Venezuela. Así que yo veo realmente una Venezuela que se va a reconstruir y se va a reconstruir mucho más rápido de lo que mucha gente con cierta lógica piensa de manera escéptica. Tú sabes que estamos totalmente de acuerdo contigo porque precisamente el nombre del programa es por eso, ¿no? Una Venezuela que late, una Venezuela que tiene tanto para dar, esa que podemos de alguna manera, en la que vamos todos a trabajar. Pero fíjate, ¿qué cosas sientes que no están en cero? ¿Qué queda en pie en la sociedad, en la gente? Mira, yo creo que incluso, no, o sea, yo creo que incluso dentro de este tiempo de barbarie, la sociedad venezolana mejoró su intención democrática. Ahí esto ya me voy a poner solo un minuto un poco técnico dentro de la ciencia política cuando se ven esos estudios de democracia, ¿no? No, que X sociedad confía más o menos en la democracia. Entonces, bueno, cuando te pones a ver bien las preguntas, los índices, cómo se tomaron eso, no es del todo correcto tomarlo dependiendo de la sociedad, o es mi modo de verlo, ¿no? Algunos pensamos esto, que o sea, no es lo mismo hacer esas preguntas en Suiza que hacerla en Haití, que hacerla en Argentina, que hacerla en Estados Unidos o hacerla en Venezuela. Hay gente en Venezuela o sobre todo los más jóvenes, que no entienden conceptualmente la democracia o conceptualmente la libertad, pero básicamente porque no la conocen, no la han vivido. O sea, alguien que tenga mi hermano menor o sus amigos no han vivido genuinamente la democracia o la libertad. Ahora, cuando tú ves su modo de actuar, su modo de acción, su modo de unirse con los suyos o de recrear acciones colectivas, es democrática, es 100% democrática. Quieren ser libres, además, o sea, ven hacia afuera y ven programas de afuera y quieren poder hablar. Entonces les molesta que haya esa situación en Venezuela. No lo dicen por miedo, por obvias razones, porque se tienen que cuidar, pero quieren libertad, quieren democracia. Entonces yo creo que más bien la sociedad venezolana hoy, la de 2025, digamos, tiene incluso un, digamos, una concepción, repito, no conceptual, pero sí espiritual, sí de acción en cuanto a la libertad y la democracia, un respeto a esos dos baluartes, incluso mayor a lo que había cuando llegó Chávez. O sea, eh, el, eh, hace 30 años no había este deseo por la libertad, digamos, como lo hay ahora. Así que de ahí ya no partimos de cero. O sea, yo creo que vamos incluso muy avanzados. Después hay otras cosas, repito, que creo que va a aportar la migración. Hay muchos conocimientos que va a aportar la migración, conocimientos de situaciones sociales, como decía, pero también de situaciones nuevas, como la tecnología. O sea, el venezolano, incluso en eso, o sea, a pesar de tener un internet tan malo, a pesar de no tener el desarrollo que debería haber en Venezuela, está muy adelantado en esas cosas. Así que yo creo que sí hay muchas cosas en las que no vamos a partir de cero, que hay que reconstruir, pero que ya hay algo avanzado y es 100% producto de la sociedad venezolana. Así va a ser. Y mi pregunta es esta, vamos a traernos a bastante.
en todos estos cambios en las democracias del mundo, ¿no? Y Walter, uno de los fenómenos más brutales que hemos visto en los últimos años en América Latina y en el mundo, pues es esta ola de derechas y outsiders que están barriendo los progresismos, socialismos del siglo XXI. Milei arrasó en Argentina, Noboa ganó en Ecuador, en Bolivia triunfó Paz y hoy mismo en Chile estamos viviendo las primeras tendencias que la derecha va liderando, ¿no? A la izquierda que se implantó en Chile. Muchos analistas serios coinciden en que nada de esto hubiera sido posible sin la liberación de los medios sociales, sobre todo de este medio, X. La compra de Elon Musk y su transformación de X acabó con la censura masiva a cuentas de derecha, se abrió la plataforma al periodismo ciudadano, que es esto que estamos haciendo hoy, a la investigación independiente, a los hilos virales que destapan corrupción en el tiempo real, a los espacios en vivo y sin filtro. Y uno de esos ejemplos más bestias de todo fue el de Donald Trump, que literalmente ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos en X. Musk le devolvió su cuenta, empezaron a hablar las cuentas que estaban canceladas y bueno, toda esa campaña viral desmintió en tiempo real y terminó ganando contra todo este pronóstico, ¿no? En tu opinión, ¿hasta qué punto la liberación de X ha sido el factor decisivo, más que los propios candidatos, para que la región esté viviendo este giro histórico contra los regímenes populistas de izquierda? Y la forma de hacer política cambió para siempre. Ya no son los grandes medios los que prevalecen. ¿Qué crees tú de eso? Mira, voy de atrás para adelante y sí, la forma de hacer política cambió por completo, por completo. Ya esa vieja teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Que decía que alguien desde una radio, desde una televisión, decía o daba su opinión o decía lo que se tenía que hacer y más o menos las masas lo asumían, ¿no? Ya esa teoría quedó absolutamente vetusta o inutilizada y en gran medida es así por las redes sociales. Ya hay, por supuesto, una horizontalidad mayor. Ahora cualquier persona puede agarrar y contestarle a un dirigente, a un periodista, a un actor, y hacerlo de manera casi, repito, casi horizontal, ¿no? Esto, por supuesto, hablando de ex, con los que no bloquean los comentarios, ¿no? Porque pues, en Venezuela podemos ver a varios que lo hacen, pero digamos, hay esa horizontalidad que cambia todo el panorama, realmente. Después, por supuesto, está eh, digamos, la situación en la que los ciudadanos se informan solos, de alguna manera, es decir, buscan la información. Por supuesto que después hay problemas, porque eso alimenta el sesgo de confirmación y puede crear cierta trivialidad, pero bueno, eso dentro de todo es la forma en la que el ser humano actúa. Esto ha hablado, veo ya conectada a Alejandra, historiadora venezolana espectacular, ha hablado bastante sobre eso, pero bueno, básicamente es lo que los ciudadanos en general en el mundo, los seres humanos suelen hacer. Pero sí, yo creo que ha liberado muchísimo y ha permitido enfrentar a esta maquinaria por hablar muy específicamente del hemisferio, de la región, de esta, lo que yo llamo la izquierda autoritaria, ¿no? Que se agrupó en eso que se llamó la marea rosa. Entonces vemos ahora cómo las cosas cambiaron. Cómo cambiaron en Ecuador desde Correa, en Bolivia desde el MAS de Evo, en Argentina desde el kirchnerismo, en Chile, bueno, la izquierda, como bien dices, ahora, bueno, se llevó una paliza monumental, o sea, el resultado de Jara ahora es terrible para la izquierda chilena, o sea, claramente el próximo presidente de Chile va a ser Kast, bueno, El Salvador con Bukele, después, independientemente de lo que eh, pensemos o tengamos para hablar sobre todo o sobre alguno de ellos. Pero ha dado un vuelco y por supuesto que las redes han sido fundamentales, fundamentales porque además se mostró la hipocresía profunda de muchos de estos. Yo creo que esto tiene que ver, por supuesto que va unido a la inutilidad de algunos de ellos, a la corrupción terrible de algunos de ellos,
de todo el dinero que manejaron y que terminaron haciendo más pobres a toda la gente. Pero además se demostró una hipocresía terrible de parte de este movimiento, de este progresismo o falso progresismo. Te hablaban de derechos humanos, te hablaban de las mujeres, del feminismo, te hablaban de la democracia, de la libertad, del ambiente, pero nunca defendieron absolutamente nada de eso. Y las redes sociales te permitió mostrarlo. Es mentira, no defendían los derechos humanos porque apoyas a los tiranos y a los dictadores, no defiendes a las mujeres realmente porque no dices nada cuando ocurre el 7 de octubre y violaron a mujeres y callaste ante eso, no te importa porque son judías, no dices nada ante el ecocidio en el arco minero del Orinoco, porque bueno, porque eso lo está haciendo Maduro. Si estuviese Bolsonaro haciendo algo parecido cuando gobernó, entonces ahí sí lloraron todos los que dicen defender el medio ambiente, y eso te va creando toda esa hipocresía, va sumando y te vas alejando de esa gente. Y bueno, y ahí aparecen, por supuesto, quienes saben capitalizar eso y quienes saben usar las redes sociales, ¿no? Donald Trump, Javier Milei, Nayib Bukele, Daniel Noboa, y bueno, también dentro de todo tenemos nuestro caso particular, que es muy particular, no es exactamente así, pero bueno, Venezuela, ¿no? Con María Corina Machado, una mujer que tiene años completamente vetada de los medios de comunicación en el país, e hizo sus campañas, por supuesto, desde la calle, porque lo que hizo María Corina desde hace muchos años es ir calle por calle, pero también desde las redes, y eso fue espectacular, y en su momento lo dije, a Edmundo González Urrutia quedó como el candidato definitivo, y en menos de 48 horas ya por WhatsApp, por Twitter, por Instagram, por TikTok, habían eslóganes, habían videos, habían canciones hechas con inteligencia artificial, y eso fue de la comunidad, de la gente. Entonces es la forma, por supuesto, de enfrentar a los autoritarismos. También, reitero, tiene sus inconvenientes, sus obstáculos a enfrentar, pero a mi modo de ver, esto es algo personal y yo lo digo siempre, yo creo que las redes han democratizado muchísimo y ha cambiado, como bien inicié diciendo, el juego político. Ahora a los políticos les va a tocar, bueno, enfrentarse a una ciudadanía que los va a rebatir en redes sociales casi de igual a igual. Y eso me parece absolutamente espectacular. Mira, Walter, quiero hacerte una pregunta de algo que ocurrió hace un rato. Porque justamente por lo que estás hablando del tema de redes sociales, del tema de comunicación, de la masividad, por supuesto. Y estamos clarísimos de que estamos en un momento donde las narrativas, las fake news y bla, 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 y todo lo que ya sabemos que ocurre como táctica del régimen, la mentira repetida 100 veces, los peines, etcétera, para que se creen pues ansiedades y para que se creen distracciones, para que la gente ponga su energía en cosas que no tienen nada que ver con lo realmente relevante, pero bueno, son tácticas, ¿verdad? Y además ellos le están apoyando y apostando, mejor dicho, a que la gente se va por ese tobogán, ¿no? Pero fíjate tú, y te hago ese previo porque aquí esto va a ocurrir en cualquier momento. No sé si está ocurriendo ya, pero como estamos conversando, pues no nos hemos fijado en eso. Creo que hace menos de una hora, de hecho, el presidente Trump dio unas declaraciones y dijo que Maduro lo andaba buscando porque quería crear una línea de comunicación con él. Y él accedió. Él dijo que él iba a tener, no dijo conversación, utilizó específicamente la palabra discussion, que es otra cosa en inglés. Y dijo que sí, que él iba a hablar con Maduro para ver qué surgía de esa conversación. A mí me queda clarísimo que eso es un ultimátum, pero estamos también claros de que por ahí viene todo un cuento chino rojo que nos va a empezar a meter a la idea de que se está negociando, porque la palabra negociación se convirtió en una palabra muy oscura dentro del léxico venezolano. ¿Qué piensas tú que puede surgir de ese contacto?
Mira, lo primero es que creo, o sea, esto lo digo para todos los que estamos conectados, hay que hacer siempre un ejercicio de pedagogía porque la gente está con razón, como estamos nosotros, completamente desesperada. Así no lo diga, ¿no? Así vaya por la calle con apariencia de tranquilidad, está desesperado porque queremos que, por supuesto, ya la libertad llegue, pero la negociación va a existir. O sea, de hecho, la propia María Corina Machado recuerda una entrevista que dio a la Gran Aldea hace como, o sea, antes de las primarias, o sea, 2023, no recuerdo ahora el mes, pero antes de las primarias, y hablaba, y ella decía, la negociación va a llegar y se va a tener que negociar. Ahora, ¿negociar para qué? Negociar para su salida. Es decir, la diferencia acá es que no va a haber diálogos o falsos diálogos y negociaciones como hubo antes, que lo que hicieron fue darle chance, darle tiempo, darle oxígeno. Esta, si se da la negociación, va a ser para su salida. O sea, a ver, esto va a ocurrir y hay que dejarlo claro. La negociación no es una palabra mala, mala es cuando lo usan los otroras falsos opositores que ya sabemos lo que hicieron. Ahora, para hablar específicamente de esto, Trump da estas declaraciones apenas una hora después del anuncio de Marco Rubio sobre la designación del cártel de los soles como Specially Designated Global Terrorist, que es algo, perdón, esa era quiero dejarlo claro, esa era la designación que tenía el cártel de los soles hasta ahora. Ahora Marco Rubio anunció que va a ser designado como organización terrorista, tal cual está el Tren de Aragua o, por ejemplo, Al-Qaeda y ISIS. Marco Rubio anuncia esto y una hora después Trump da estas declaraciones de que tiene contactos con Maduro. Eso no es casual, eso está claro. ¿Qué están diciendo? Mira, ya todo, o sea, esto yo lo escribí hace unos días, el gobierno de Donald Trump ha venido construyendo minuciosamente el caso, así entre comillas, o sea, pongámosle negritas a esto, el caso contra la narcotiranía chavista, la fundamentación legal, la acumulación de inteligencia, el despliegue militar. Ambas dimensiones, es decir, la jurídica y la operativa, ya llegaron a su punto máximo. Es decir, hablamos de una logística completa en el Mar Caribe, ya con un portaaviones, el más importante de los Estados Unidos y del mundo, y además un marco legal, político y estratégico cerrado con esta designación y con la operación que anunció el secretario de Guerra. ¿Por qué? Bueno, es un ultimátum. Te están diciendo, vamos a hablar. Y además hay una fecha para esta designación que es el 24 de noviembre. ¿Por qué el 24 de noviembre? También es importante explicarlo. Es porque para cuando se hagan este tipo de designaciones, se tiene que armar un expediente, que por supuesto ya está armado, y se tiene que anunciar al Congreso. Y eso puede durar aproximadamente una semana. Es precisamente eso, el 24 de noviembre. Que además, no sé si casualmente o causalmente, llega en el momento en el que se acaba la temporada de huracanes. Ya, por ejemplo, expertos como Andrei Servín, desde hace rato están diciendo, mira, yo no creo que haya realmente o sea, comiencen ataques constantes hasta que acabe la temporada de huracanes, porque bueno, Estados Unidos es un país que hace una logística clara, con tiempos claros para llevar a cabo este tipo de acciones. Es decir, está todo ya montado para iniciar esos ataques contra el cártel de los soles. Y esto es importante siempre, no es contra Venezuela, es contra el cártel de los soles. Pero te están dando una semana. Trump te está diciendo, está bien, vamos a negociar, vamos a hablar, reitero, ¿para qué? Para la salida del régimen de Nicolás Maduro. Yo quisiera que se diera dentro de esta semana. Yo quisiera que ocurriera así, que ocurriera lo menos traumático posible. Yo quisiera que no sucediera, o sea, que no haya que llegar al punto de los ataques contra el cártel de los soles. Por supuesto, eso es lo que yo deseo que ocurra. Ahora, si no ocurre, si va por la fuerza, fue decisión del régimen, del narcorrégimen. Esto hay que dejarlo claro también. Lleva desde el 28 de julio María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, presidente electo por 40 puntos de diferencia, están hablando de negociación. Es decir, llevamos más de un año y medio con esa posibilidad y no lo han querido, al contrario, instauraron un terrorismo de Estado. Desde hace 3 meses está el despliegue en el Mar Caribe y desde hace una semana el portaaviones también llegó a la zona del Comando Sur y tampoco han ido a negociar. Ahora lo están pidiendo. Perfecto. Si no negocian, lo único que se debe negociar aquí, que es la salida del régimen, que es el respeto a la voluntad de la gente y que es el inicio de una transición,
pues irán por la fuerza. Y si es así, quien lo decidió fue el régimen de Nicolás Maduro. Fíjate, o sea, que definitivamente, ¿qué es lo que no puede estar jamás en oferta para ti? La continuidad del régimen. La continuidad de este régimen no puede ni siquiera hablarse y creo que no está planteado que se hable. No hay forma de que eso sea parte de una negociación, reitero. Creo que la negociación va a estar apuntada a cómo salir, eh, eh, qué piden ellos para salir y se les tendrá que dar. O sea, esto también, bueno, acá yo he tenido un millón de debates al respecto. Yo creo que todo lo que permita que sea con mayor rapidez y de la manera menos traumática el inicio de la transición, pues hay que hacerlo. Y por eso es una negociación. Ahora, reitero, la negociación es para la salida del narcorrégimen y para el inicio de una transición democrática. La negociación también será para saber cómo va a ser esa transición, porque se habla mucho de esa palabra. La transición es una zona gris, que no son igual. Vemos a muchos que te dicen, yo he estudiado 450 tipos de transiciones en el mundo, yo también, pero es que ninguna se parece y hay que entender al país, hay que entender a la sociedad, hay que entender qué tipo de régimen estás enfrentando, hay que entender todo un contexto. La transición es una zona gris que no sabemos con exactitud cómo va a ocurrir. Bueno, eso tiene que ser parte de la negociación, porque por supuesto va a haber, como ya hemos dicho anteriormente, muchos obstáculos que se deben enfrentar, pero es para su salida. Lo único no negociable es que ellos pidan continuar en el poder ilegal e ilegítimamente. Ok, antes de que le demos la oportunidad a toda la gente que tiene por ahí sus manitos levantadas y que desde hace rato están haciendo cola, fíjate, Walter, si tuvieras 5 minutos a solas con un presidente extranjero que todavía duda en romper, que son unos cuantos, ¿ah? En romper definitivamente con Maduro y los secuaces esto, ¿qué le dirías tú? ¿Cuál sería tu argumento para que dejen de sostener, o sea, a la narcotiranía y entiendan que hoy el liderazgo democrático y legítimo en Venezuela lo encarnan quién? El presidente electo Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. ¿Cuál sería tu argumento? 5 minutitos para hablar con ellos. Mira, suponiendo que no se trata de algún presidente que esté completamente alineado con el chavismo por lo que sea, ¿no? Suponiendo que no es un Gustavo Petro, porque yo creo que hay muy poco que hacer. Pues, bueno, yo creo que lo primero que haría es llevarle los testimonios de los familiares de los presos políticos. Así, los testimonios de esas personas que son las primeras víctimas de esta barbarie. Y después decirle, mira, esto es lo que está ocurriendo ahora mientras hablamos. Están torturando personas, están destrozando familias. Y después tratar de ser analíticos. Yo creo que también es una cuestión pragmática. Lo que pasa es que hay algunos presidentes o dirigentes que les cuesta entender pragmáticamente la necesidad de salir del chavismo. Salir del chavismo, que es algo que ya decidimos los venezolanos, es lo mejor que le puede ocurrir al hemisferio, reitero, quitando quizás algún presidente que esté completamente alineado por razones de negocio o lo que sea, como Gustavo Petro, pero es lo mejor que le puede pasar al hemisferio. Vas a evitar que sigan la migración creciendo, al contrario, que muchos vuelvan al país. Vas a evitar que Venezuela siga siendo un centro de delitos transnacionales, donde opera la FARC, el ELN, cárteles mexicanos, cárteles brasileños, cárteles iraníes o grupos terroristas iraníes. Vas a evitar que Venezuela siga siendo un país con unos recursos naturales que se desperdician de manera tan abrupta, porque el chavismo, además de ser barbárico y tiránico, es también caquistocrático. Esta gente no sabe gobernar un país, esta gente todo lo que tocó lo destruyó. Entonces tienes ahí tres situaciones, si no te importa, suponiendo que estamos hablando con alguien que no le importa, que lee y que escucha los testimonios tan terribles que le romperían el corazón casi a cualquier persona. Bueno, si no le importa eso, si eso no es suficiente para que rompa con el régimen, para que comience a condenar todos estos crímenes de lesa humanidad, por lo menos que entiendan que pragmáticamente lo mejor que le puede pasar al hemisferio y por ende el país que gobierna es que el chavismo salga del poder. Bueno, Walter, voy a empezar con yo creo que esta es una de las partes más especiales de los spaces, ¿no? Que es cuando las personas que están aquí escuchándote te hacen la pregunta. Eso acerca más al individuo que estás entrevistando
a esas personas, ¿no? Voy a darle la mano primero a Vanessa. Luigi, me perdona, yo sé que tú tienes la mano levantada, pero aquí hay dos damas primero. Y como dice José, primero las damas, Vane y después Estrella y después Luigi. Adelante, Vanessa. Buenas noches a la sala. Saludos, mis queridas de Venezuela Late. Em, Walter, yo sí tengo algunas inquietudes, te leo continuamente y estoy al 100% alineada, ¿no? Y escuchándotelo, pues ahora a viva voz, me convenzo mucho más de que sigo alineada con tu principio o desde la óptica en que tú ves el contexto geopolítico actual en el que se encuentra Venezuela, ¿no? Y todo este movimiento que encabeza eh, la administración Trump en contra de los narcoterroristas. Pero yo tengo una inquietud y voy a hacerte brevemente un preámbulo, va a ser bien breve, del por qué te voy a hacer esta pregunta. En el contexto de lo que se habló hoy, de que el presidente Trump estaría pues en algún tipo de discusión con los narcoterroristas ya prácticamente a una semana de la designación o hacerse efectiva la designación, em, ellos tendrían la posibilidad, a tu juicio, a tu forma de ver las cosas, tendrían la posibilidad de crear algún tipo de negociación, algún tipo de amnistía, bien sea un asilo político fuera del país, fuera del hemisferio. Yo te hago específicamente esta pregunta porque basado en algún contexto del accionar, de cómo ha venido funcionando Estados Unidos ante estos o estas organizaciones terroristas, em, ¿habría alguna posibilidad de que Estados Unidos pueda ceder ese espacio de un asilo político? Porque, digamos bien, ellos podrían estar en Turquía y seguir operando el cartel en el hemisferio. Entonces, me cuesta mucho trabajo pensar que la administración les daría esa oportunidad. Esta es mi pregunta basado específicamente en este tipo de discusiones o conversaciones que puedan existir para algún tipo de negociación para evitar una escalada o un conflicto armado interno dentro de Venezuela. Gracias, Walter. Gracias, mis queridas. Hola Vanessa, gracias por estar acá y por la pregunta. Mira, bueno, primero voy a decir lo obvio, pero es importante decirlo. No sabemos realmente qué van a hablar ahí, ¿no? Esto ya, como bien hemos dicho, esto ni siquiera es una cuestión solamente regional, o sea, es una cuestión geopolítica. Y si tengamos en cuenta algo, Trump está, o el trumpismo, o todo o todo ese grupo, digamos, porque incluso Rubio no es necesariamente trumpista, pero ya, o sea, es algo que va más allá incluso de Donald Trump, están reconfigurando el orden regional. Y la caída de la narcotiranía chavista es fundamental para esto. Esto es algo que yo vengo diciendo desde hace tiempo y todos estos propagandistas que ven que tienen 3 meses diciendo que todo es humo, no quieren entender. Es fundamental, o sea, está dándose esa reconfiguración del orden regional, que además se le ha facilitado con ciertas cuestiones que han ocurrido, ¿no? O sea, la elección de Bolivia, que pierde el MAS, la elección ahora, bueno, que está ocurriendo en Chile, lo que probablemente va a ocurrir en Colombia en las próximas elecciones. Es decir, está enderezándose el continente para una disputa que viene con China. Esto es así, o sea, esto va a ocurrir. Y Trump lo que quiere, o Estados Unidos lo que quiere es tener su hemisferio bien ordenado, bien alineado, bien tranquilo y bien, digamos, yendo hacia el lugar que ellos quieren para enfrentar esto que va a ser mucho más grande y que va a ser mucho más, eh, eh, digamos, que va a durar muchísimo más tiempo. Dicho esto, voy a tu pregunta específica. Yo creo que eso es una gran opción y de hecho yo creo que es la principal opción o el principal planteamiento que puede tener el propio Estados Unidos. Váyanse del país, pidan asilo donde quieran, pero váyanse ahí. ¿Por qué? Porque en efecto ellos pueden seguir siendo
factores problemáticos para el hemisferio, factores del narcotráfico, pero si tú les quitas lo más importante que ellos tienen, que es el territorio, pues quedan bastante, no diría anulados, pero sí disminuidos. O sea, el cártel de los Soros, lo principal que tiene es que tiene secuestrado un territorio desde donde permite que sea un centro de delitos transnacionales, el tráfico de drogas, pero también el tráfico de oro con todo esto que ocurre en el arco minero, el tráfico de personas, que de esto no se habla tanto, pero es un drama tan impresionante en la trata de personas que permite el chavismo, que además gana dinero con eso, el tráfico de armas, es decir, es el territorio lo que ellos mayormente tienen para ofrecer, porque lo otro que podrían ser es convertirse en un cártel, digamos, si se quiere, común, como el cártel de Sinaloa, como el cártel de Medellín, ya esos existen, ¿no? Y también los está atacando Estados Unidos. Entonces ellos lo que tienen es el territorio. Lo que más les importa a Estados Unidos es que dejen el territorio y como decía anteriormente, empezar a usar a Venezuela, o que Venezuela empiece a ser un país que ya no le dé cobijo a grupos narcoterroristas, sino que más bien empiece a recibir a venezolanos que quieran volver a su país, a reconstruirlo, donde ya se puede empezar a usar o a aprovechar los vastos recursos naturales que tiene el país y que sea un país que deje de expulsar a migrantes. Es decir, yo creo que lo que más le conviene a Estados Unidos, el plan A, por supuesto, es decirles en estas posibles negociaciones que se van a dar, vete tú y todos los que se quieran ir, pidan el asilo donde deseen y ya. Después, bueno, seguramente habrá muchas chances también de bloquearlos de alguna manera, o los bloquearán sus propios aliados, ¿no? Ya estamos viendo lo que está pasando, por ejemplo, me parece que ese ejemplo es perfecto, el de Bashar al-Assad, eh, eh, que se fue a recluir allá en Rusia, y que hizo Putin, bueno, recibió al nuevo presidente de Siria con los brazos abiertos y un gran abrazo, ¿no? Así que ya después, o sea, va a seguir siendo un problema. Maduro, Diosdado, Padrino, los que sean que se quieran ir exiliados fuera de Venezuela, pero sin duda alguna será un problema bastante menor al que hay hoy. Adelante, Estrella, con tu pregunta. Buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches a las chicas de Venezuela Late que todos los domingos nos deleitan con estos espacios donde nos dan la oportunidad de empezar la semana con buen pie, sobre todo con mucha claridad ahora que tenemos a Walter por aquí. Walter, gran fan por este lado del charco. Y bueno, nada, yo creo que primero que estoy muy de acuerdo con lo que le comentabas a Vanessa, con la forma de contestar tu pregunta. Creo que también es importante, y esto no es con la intención de agregar a tu comentario porque está bastante claro, sino de repente plantear una de las que yo considero es una variante, y es que hay un despliegue en el Caribe que tiene la intención de poder hacer una presión máxima, y que cuando tú tienes la capacidad de poder sentarte frente a alguien o estar en una conversación frente a alguien con toda esa ventaja por encima, ¿no? De la persona que pueda, qué sé yo, que estás tratando de que llegue a lo que tú necesitas, es precisamente eso, lo acorralas por todos lados hasta que llegue el punto en que no les quede otra que acceder a tus condiciones. Y debemos recordar que Maduro ya había pedido que se le quitara la recompensa y se le dijo que no, que había pedido que se le quitaran los cargos criminales que tiene y se le dijo que no. Entonces, estas condiciones en las que se están sentando obviamente vienen desde las opciones que le quedan, ¿no? Y que en este caso, creo que Trump es una persona con una capacidad de visión que está tratando de construir un futuro para los Estados Unidos no mínimo de 40 años. Y entonces, si vemos eso, significaría minimizar el cartel en esa extensión de tiempo. Entonces, bueno, en fin, hay muchas cosas que analizar allí hasta dar con, y que bueno, que no importa lo que comentemos aquí, igual ellos estarán discutiendo otras cosas que nosotros no sabremos, porque por eso ellos están allí y nosotros aquí, muchachos. Pero Walter, no, de verdad quería, más que todo es agradecerte de verdad por el contenido que subes y por el tiempo que le dedicas a hacer los análisis, que para mí particularmente son cosas que me están aportando constantemente. Mi única pregunta sería una pregunta personal, ¿no? Porque
Por lo menos yo veo que María Corina te repostea tus posts. Y yo te quiero preguntar, porque yo me acuerdo que yo un día me levanté y yo dije, mira, el día que a mí me siga María Corina, ese día no duermo. Y esa misma tarde me empezó a seguir María Corina y efectivamente ese día yo estaba así como que, wow, o sea, me está leyendo, no sé, yo me hice mil ideas en la cabeza. Pero ¿cómo se siente que la que las personas consideran actualmente como eh, mira, la persona más influyente del hemisferio, por todo lo que está ofreciendo, por todo lo que está dando, ese tipo de, de crear ese tipo de contenido con el que ella se sienta tan identificada como para repostearlo? Bueno, bueno, yo también soy fan de tus análisis, Estrella, son muy valiosos, importantes. Este, mira, yo, o sea, creo que o sea, la mejor respuesta que te puedo dar es que me hace, por supuesto, me hace sentir muy bien, pero porque me siento útil. Yo o sea, cuando yo emigré, es decir, yo siempre fui alguien demasiado activo, o sea, en la universidad hacía de todo, salía, protestaba, hice política estudiantil, después salí y seguía haciendo de todo y marchaba. Entonces, bueno, ahora emigré y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, ¿qué puedo aportar? Porque o sea, no, ser importante o algo por el estilo no es lo que a mí me mueve. Yo quiero ser útil. O sea, yo quiero ser útil para esto, útil para muchas cosas, pero en este caso ser útil para esto que estamos haciendo los venezolanos. Y en su momento, bueno, dije, bueno, lo más útil que puedo hacer es tratar de explicar la situación de Venezuela al mundo, porque por lo visto hay gente que está ciega y quiere estar ciega. Entonces, bueno, vamos a ver cómo le abrimos los ojos. Y bueno, y ahí empecé a escribir más de lo que hacía, etcétera. Después, por supuesto, ya cuando se creó la Gran Aldea, empecé a tener ese espacio más constante. Y en estos últimos tiempos, sobre todo, bueno, es eso, es tratar de explicar, es tratar de vencer esa propaganda terrible del chavismo, repetido por otros chavistas, pero más azules, que además lo hacen con mucho dinero, lo hacen, por supuesto, que muy coordinados, porque así actúan. Entonces, bueno, cuando he visto que algunas veces sí me ha dado retweet o incluso una vez me comentó, y eso está muy bueno, un artículo que escribí, bueno, sé que entonces está funcionando, sé que es útil, o sea, la verdad me hace sentir muy bien, pero es por eso, porque o sea, creo que lo que estoy haciendo es útil, seguramente es apenas un granito de arena, pero bueno, que ayude para esto, ¿no? Que en algún momento, cuando mis hijos me preguntan, que me ven ahí escribiendo, y digo, bueno, estoy haciendo esto y les explico, y que en algún momento, ya cuando Venezuela sea libre, cuando sean más grandes, bueno, que ellos puedan decir, pues, puedan saber que formé parte de esto y que fui útil. Así que, por supuesto, que además sea María Corina la que lo valore, le da como algo extra, ¿no? De hecho, acá ya en broma, cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz, dije, bueno, yo no suelo hacer entrevistas porque yo no, o sea, independientemente de que ya estoy trabajando desde hace mucho en el ámbito periodístico, yo no soy periodista, yo soy politólogo. Pero bueno, hace como 2 meses le hice una entrevista y bueno, ya ahí ya quedó. Ya puedo decir que entrevisté a una Premio Nobel de la Paz. Qué Déjame preguntar, belleza. El premio Nobel es nuestro. sí, déjame preguntarte algo rapidito, me colé aquí y ya le vamos a permitir a los demás que pregunten. Pero fíjate, desde el punto de vista de un politólogo, ¿qué hace distinto ese liderazgo, Walter, de María Corina? O sea, ¿qué aporta ella que no es sustituible en este momento? Mira, varias cosas. Para empezar, nadie, absolutamente nadie en Venezuela en las últimas décadas, ni siquiera en los últimos años, en las últimas décadas, conectó con la gente como conectó María Corina. No lo hizo. Quizás desde, que no se escuche mal, no, pero quizás, o sea, desde otro punto de vista, bueno, lo logró en algún momento Chávez, quizás, pero repito, algo muy diferente. María Corina conectó desde lo más profundo con las personas. Primero empezó a conectar, por supuesto, con las madres cuyos hijos se iban, pero después de ahí se amplió. Entonces los jóvenes empezaron a ver a María Corina en alguien a quien seguir genuinamente. Es decir, esto ocurrió desde abajo. En su momento yo recuerdo que escribía
y algunos se burlaban. Yo decía, esto es un movimiento que nace desde abajo. Es decir, María Corina es alguien conocida, es alguien que tiene muchos años haciendo política, eso no es que surgió de la nada, como ha ocurrido en algunos otros casos en el mundo, pero esto ocurrió desde abajo, es decir, mientras la gente o muchos supuestos líderes políticos te vendían que lo mejor que se podía hacer era, bueno, pedir una jaula más grande, María Corina fue lugar por lugar, pueblo por pueblo, y fue hablando de libertad y fue conectando. Por eso hace rato decía, yo creo que en la sociedad venezolana se desarrolló de manera espectacular porque entendió ese mensaje. O sea, María Corina no les prometía nada que no fuese trabajar duro por hacerlos líderes democráticos y con ellos sí crear una Venezuela de oportunidades. Y la gente conectó con ella. Después estamos hablando de una mujer completamente coherente, ¿no? Se le puede tener cualquier tipo de crítica, sobre todo en cosas del pasado, quien las tenga, ¿no? Por supuesto que sí, porque todo dirigente político puede ser criticado, pero María Corina es seguramente la líder política de Venezuela más coherente que ha tenido. Quizás otros como ella, no sé, se me ocurre Juan Pablo Guanipa, que es una persona que aprecio muchísimo además, pero nadie ha tenido esa coherencia de María Corina y eso lo ve la gente. O sea, la gente sabe perfectamente que cuando María Corina te habla de que va hasta el final es porque quiere ir hasta el final de verdad. Esto no es entregar algo, esto no es bueno, ahora me siento a negociar por mí, no es hasta el final y el final es ser libre. Y lo tercero que creo es que tiene una claridad de las cosas espectaculares. Yo siempre decía desde hace muchos años, mira, si hay una líder política en Venezuela que entienda el chavismo es María Corina. Después podemos debatir sobre las fórmulas de cómo enfrentarlo, pero es que lo primero es que tú entiendas qué es lo que estás enfrentando, que tú entiendas que es una barbarie, que tú entiendas que estos tipos nos odian, que estos tipos matan, que asesinan, o sea, que no estamos hablando de un mal gobierno, sino una tiranía criminal. Y ya María Corina tiene una década o más hablando de tiranía. Y además es un estadista, sabe perfectamente cómo hilar los tiempos, sabe qué decir, sabe cuándo no decirlo. Entonces todo esto lo hace diferente a lo que teníamos hasta ahora. Y yo creo que por eso estamos donde estamos. La verdad es que no, independientemente del avance de Trump, independientemente de la situación geopolítica, si no hubiese sido María Corina Machado quien liderara este movimiento social, porque esto es más allá que político, esto es social, por supuesto que no estaríamos en la situación de ahora. Luigi, adelante, Luigi. Hola, buenas noches a todos. Mire, las tres estrellas de este podcast que son nuestras hosts y el invitado estelar. Buenas noches a todos. Walter, me uno al reconocimiento de mis amigos y mis amigas acá acerca de tu trabajo impecable y lo que haces por el país. Te lo agradezco inmensamente. Bueno, mi pregunta va muy similar a las cosas que hemos discutido, pero específicamente acerca del premio Nobel. ¿Cómo recibiste la noticia del otorgamiento del Premio Nobel a Venezuela? ¿Y cuál es, en tu opinión, el significado de este reconocimiento por la lucha por la libertad de nuestro país? Hola Luigi, un gusto. Mira, bueno, la noche anterior lo supuse porque vi lo de las apuestas, ¿no? Seguramente varios de acá hicieron lo mismo y dije, oye, puede ser, qué bueno sería. Y me acuerdo que le mandé a Julio Coco, por supuesto conocido acá seguramente, porque recordé que le había hecho un tweet sobre eso, se lo mandé en la noche anterior. Y me quedé hablando, me paré muy temprano, yo igual me tengo que levantar siempre muy temprano y ya había pasado como 10 minutos del anuncio. Y nada, la verdad es que fue como, o sea, me alegré genuinamente, ¿sabes? Es esa alegría real, o sea, lo sientes como si fuese, no sé, como si a un familiar tuyo le hubiesen dado un premio, lo sentí así, porque además, si hay alguien que merece el reconocimiento, somos los venezolanos, pero si hay alguien específicamente que merece el reconocimiento es María Corina. Eso desde el punto de vista, si se quiere, humano, sentimental. Después, por supuesto que desde el punto de vista más político, esto me pareció maravilloso porque además, uno, bueno, puso de nuevo en la palestra en el mundo, más allá de la información sobre el avance del Mar Caribe y todo esto, pero puso en la palestra de nuevo el mundo la situación de Venezuela, sobre todo en Europa, ¿no? En esa Europa un poco dormida, que esto da para algún otro space o alguna otra reunión,
Pero bueno, le volvió a decir, mira, es una mujer que está luchando contra una barbarie absoluta y lo está haciendo además con lo que se llama el movimiento no violento. O sea, aquí hay gente que te dice, no, que ustedes, que los radicales, pero esto ha sido un movimiento no violento. Esto se creó, como decía, un movimiento social que lideró María Corina, que enfrentó electoralmente, que venció electoralmente, que lo demostró, que sigue que en las calles. O sea, esto es un movimiento sin armas. Por eso es que le dieron el Premio Nobel de la Paz. Pero significa también, creo yo, un pequeño, muy pequeño, ¿no? Porque hablamos de la barbarie, pero un pequeño chaleco antibalas para ella. Ahora, si llega a ocurrir algo, cosa que no conocemos ninguno de acá, hasta que ocurra, pero bueno, no va a ser lo mismo tratar de hacerle algo más allá de que sea la dirigente política más importante del país y una de las más importantes de todo el continente, sino además la Premio Nobel de la Paz. Creo que eso le da una connotación diferente y eso, por supuesto, que para nuestra lucha es fundamental. El Nobel es nuestro. José Vicente, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a, a nuestras 3 estrellas maravillosas que están hoy acá llevando este programa. Les tengo un aprecio especial y gracias Walter por acompañarnos. Me llena de orgullo escuchar a las nuevas generaciones eh, teniendo, digamos, una carrera tan formidable como la que estás teniendo, buscando todos los días ser mejor y ver cómo aportar al país. Yo transité varias de las sendas que te tocó a ti transitar. Yo también fui dirigente estudiantil, pero del Táchira. Eh, Luego fui concejal, luego estuve preso y ahora en el exilio, así que transité algunas de esos caminos que te tocó a ti recorrer, así que me gusta y me da mucho orgullo poder escucharte. Te voy a hacer una pregunta de esas que se le hacen a un candidato cuando uno quiere que la saque de jonrón, ¿no? Te la voy a tirar bombita porque me gusta mucho tu análisis y quiero que nos hables sobre este tema específico, ¿no? Eh, yo escuché las declaraciones de Trump allí donde habla que Maduro quiere hablar, ¿no? Siento que esto pudiera ser cierto o no, que Maduro quiere hablar, pero también pudiera ser una estrategia comunicacional política en medio de esta presión que se está generando. Siento que esta pregunta que hizo, perdón, esta respuesta que dio Trump a la pregunta de la periodista, ponen aprietos al régimen y a toda su estructura. Yo no puedo ni imaginar la respuesta que habrán tenido muchos de sus cercanos hacia Maduro después de escuchar esto, ¿no? Quizá muchos pensando que se montaron en la escalera con la brocha y de repente les quitaron la escalera y se quedaron colgando de la brocha, como dicen, ¿no? Entonces, dado el anuncio público del presidente, que además dice que ya ha tomado una decisión sobre Venezuela, y el inicio formal de esta operación Lanza del Sur, y la inminente designación, obviamente, del Cartel de los Soles como organización terrorista, que sabemos que se formaliza el 24 de noviembre, y ahora la afirmación de que el régimen quiere hablar. ¿Cómo debe interpretarse esta secuencia desde el punto de vista, digamos, de la doctrina estadounidense, de presión escalonada? Más específicamente, por ejemplo, ¿en qué medida la voluntad del diálogo expresada por Maduro podría ser un indicador de colapso interno o de fractura dentro del bloque de poder? ¿Y cómo encaja esta señal con esos precedentes históricos en los que sabemos que Washington ha intervenido y ha actuado militarmente antes de formalizar una designación como la de organización terrorista extranjera? Digamos, ¿cuál sería en este contexto la ventana realista de acción, si es que la hay antes o quizá después del 24, considerando pues simultáneamente los tiempos políticos estadounidenses, que son totalmente distintos a los tiempos políticos nuestros, ¿no? La dinámica regional, obviamente, y los riesgos de permitir que el régimen reorganice sus redes criminales.
¿Crees tú que esa respuesta de Trump fue calculada y va a tener un impacto profundo dentro del régimen? ¿Cómo lo analizas tú? ¿Cómo estás, José Vicente? Un gusto. Mira, sí, sí, la respuesta fue completamente calculada. Además, reitero, fue una hora después del posteo, o menos de una hora después del posteo de Marco Rubio sobre esta nueva designación del cártel de los soles. Eso está claro que fue una suerte de ultimátum. Después, ¿cómo cale esto dentro del régimen? Me parece maravillosa tu pregunta, porque esto es esencial también. Nosotros estamos acostumbrados, lamentablemente, a hacernos perseguidos, a hacernos que estemos con terror, los que no sabemos. Bueno, en este momento es el régimen el que está así. Yo me imagino, por ejemplo, no sé, Diosdado, que le llegue por el teléfono y le diga, mira, eh, Trump dice que Maduro quiere hablar, suponiendo que no es algo coordinado entre ellos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahí? Se empiezan a pelear entre ellos, es decir, hay muchas cosas que adentro de la nomenclatura, por supuesto que está complejísimo para ellos, y estas cosas aumentan esas complejidades. Eh, em, Más allá de que sea o no la primera intención. Yo creo que Trump lo que hizo básicamente, reitero, es dar un ultimátum, vayan a negociar, vayan, díganme cuáles son sus condiciones para irse y listo, ¿no? Que además eh, eh, esto ocurre, repito, en acciones que comandan Marco Rubio y Pete Hegseth. Yo desde hace rato estoy diciendo, métanle el ojo a Pete Hegseth, lean su libro si pueden, se los recomiendo para que entiendan por dónde va no solo la situación de Venezuela, sino la situación en general, por la visión que tienen ellos. Eh, eh, y yo creo que o sea, los ataques van a ir. El único que puede parar que no haya ataques contra pistas narcos o contra objetivos directamente del cártel de los soles es el propio cártel de los soles. Es decir, que dentro de ellos mismos decidan irse. Pero por supuesto que internamente esto los mueve, los tiene que mover. Incluso no solo para, o sea, digamos que puede haber cierta coordinación dentro de la cúpula de la nomenclatura, ¿no? O sea, digamos, toda esa élite, Maduro, Diosdado, Jorge Rodríguez, Jorge Idelsi, Vladimir Padrino López. Jorge Idelsi, por cierto, que ya intentaron negociar, ¿no? Porque esta información salió hace como un mes, que intentaron o enviaron más de una posibilidad de negociación. El propio Maduro ya había enviado una posibilidad de negociación que según dijo, si no recuerdo mal, el Washington Post o el New York Times, no recuerdo cuál de los dos, bueno, que Maduro ofreció pillas y castillas, le prometió de todo a Trump y Trump dijo que no, no, esto no llega acá porque no es esa la negociación es que te vayas. Así que sí, en este momento, mientras nosotros hablamos, ellos deben estar hablando también, pero seguramente no de forma tan amena como lo estamos haciendo nosotros. Tequeño, buenas noches. Adelante, micrófono. Hola, feliz noche a la sala, feliz noche a ustedes tres, las anfitrionas y coanfitrionas de este espacio, de la sala más relajante que hay los domingos y que nos permiten cerrar la semana con buena energía. De verdad que la felicito por estos últimos domingos los espacios han estado magistrales. Bueno, yo como soy así de abusador, porque ya ustedes me conocen, voy a hacer dos preguntas cortas porque yo no voy a hacer tanto contexto ni solo las dos preguntas directas. La primera es que le voy a pedir a Walter que se quite el traje de politólogo y nos explique a los que estamos escuchando, sobre todo a los que están dentro del país, cómo hace para mantener la calma cuando hace los análisis, porque a mí me llevan de ataque en ataque. Y segundo, ¿qué escenarios? Ojo, esto es netamente su análisis porque nadie sabe lo que va a pasar. Pero ¿qué escenarios se pudiesen presentar internamente después del último audio que mandó por ahí María Corina a las Fuerzas Armadas y a las policías? Esas eran mis dos preguntas. Mi amigo pequeño. Bueno, lo de mantener la calma es medio relativo, ¿no? Pero nada,
intento siempre eso, tratar de respirar y analizar todo para lo más objetivamente posible dentro de la absoluta subjetividad que tenemos todos, ¿no? Creo que es parte de lo mismo que dije anteriormente. Creo que intentando ser útil, bueno, trato de mantener esa calma porque si no, si enloquecemos todos, se pierde la posibilidad de más o menos analizar las cosas. Con respecto a lo otro, mira, a mí el llamado de la Fuerza Armada me parece esencial. Yo sé, eh, entre ayer y hoy, mucha gente me ha escrito y me ha dicho, mira, Walter, pero es que tenemos 20 años llamando a esta gente y nada, o sea, salvo algunos que se han sublevado y bueno, y no les ha ido bien. Y yo creo que ese es el punto también, ¿no? Muchos de los que están ahí, imaginemos cómo está el Caguaripano, cómo está varios militares que están secuestrados. A ellos las torturas que le hacen a ellos son todavía peores. Eh, eh, entonces yo entiendo que hay escepticismo, pero es que el llamado a la Fuerza Armada es necesario porque yo digo que ni siquiera para, digamos, para que sean ellos quienes terminen de sacar a Maduro, ¿no? Yo creo que ni siquiera el llamado es para eso. Yo creo que el llamado es para que entiendan que tienen que tomar una postura institucional en el momento y en el día siguiente también, porque acá ocurre, estamos como en una suerte de dilema, si se quiere. Las Fuerzas Armadas, el chavismo las destruyó, porque además aquí cuando hablan, ¿no? Que las invasiones y todas estas cosas que no van a ocurrir, la verdad es que no ha habido un régimen más antivenezolano, absolutamente apátrida, absolutamente traidor que el chavismo. O sea, fueron ellos quienes desmantelaron la Fuerza Armada Nacional, las destruyeron. Entonces, como decía, hay una suerte de dilema porque, en efecto, la Fuerza Armada Nacional no puede ahora mismo enfrentar a un ataque militar estadounidense. No, no podría, o sea, no tiene las formas, no hay chance alguno. Pero asimismo son necesarias para los días siguientes, ¿no? Para el orden que se debe generar en el país los días siguientes o una vez iniciada la transición. Son fundamentales porque vas a necesitar a esas fuerzas de seguridad. Yo sé que muchos van a decir, bueno, muchos han cometido delitos, crímenes, sí, y eso se va a tener que ver, pero los necesitas a priori. Así que ese fue el mensaje de María Corina y me parece absolutamente correcto el mensaje. Y yo creo, o sea, esto ya es parte, o sea, hasta acá el análisis, ¿no? Absoluto. Después, ¿qué creo yo que puede pasar? Escenarios. Yo creo que muchos de ellos, ya caído el chavismo, se van a terminar, bueno, poniendo a las órdenes del verdadero y legítimo gobierno venezolano. Algunos que otros no, algunos intentarán colapsar, algunos intentarán desestabilizar. Bueno, de esto ya tenemos historia, esto pasó también después del 58, pero la mayoría yo creo que se van a, a- van a asumir un papel institucional y yo creo que se allá apunta María Corina y el propio presidente González Urrutia cada vez que habla también sobre este tema. Tenía aquí a nuestro Rafa, pero se cayó y me pidió que te hiciera la pregunta, Walter. No puede subir ahorita, le manda el micrófono y no funciona. Él te manda a preguntar que qué significa la universidad autónoma para ti y qué papel va a jugar en la Venezuela, tierra de gracia, la Venezuela que viene, que vamos a reconstruir. Uy, fundamental, fundamental. La universidad, todas las universidades, ¿no? En mi caso soy más usavista que casi cualquier cosa, pero todas las universidades van a ser fundamentales, fundamentales. Yo creo que todo va a pasar por ahí. Y cuando digo todo va a pasar por ahí, me refiero desde los estudiantes, los que están ahora estudiando, hasta el futuro que se va a crear desde ahí. Yo creo que yo soy no me lo han preguntado, pero yo soy, o sea, me considero alguien liberal, ¿no? Más allá de que no estoy atado a ideologías, pero soy alguien profundamente liberal, pero sí creo absolutamente en la educación pública, ¿no? En la educación general.
Y por eso creo que la visión que tiene, además en este sentido, ese plan que mencionaste, Venezuela Tierra de Gracia, es importantísimo para esto. Las universidades hay que ponerlas a funcionar, las universidades hay que ponerlas a formar realmente a la gente, las universidades hay que hacerlas autónomas de verdad, las universidades hay que hacerlas centros de pensamiento y de debate, que es lo que hoy muy poco hay en el país, ¿no? Las universidades tienen que ser lugares de investigación. Venezuela era pionera en eso antes del chavismo y hemos caído demasiado. Tiene que ser un lugar de investigación, un lugar de tecnología, un lugar de desarrollo, un lugar de creación de futuro. Así que yo creo que va a ser fundamental. De hecho, si yo en algún momento yo volviera a Venezuela y quisiera aportar en algo, además de ser alguien que difunda memoria, eso lo voy a hacer hasta el día de mi muerte, me encantaría trabajar justamente en eso. O sea, creo que la universidad va a ser fundamental para el corto, el mediano y fundamentalmente para el largo plazo de un país que estoy muy seguro que va a terminar siendo ejemplo en la región. Mira, Walter, ahorita que tú estás hablando de volver, estás haciendo un supuesto negado ahí que está muy abierto. Te veo muy, como muy, tú sabes, abriendo esa posibilidad, pero sí, como amplio. Pero fíjate una cosa, este, al- eh, tú sabes que Débora es cantante y yo he hecho producción musical y además vengo del mundo del entretenimiento, disqueras, etcétera, toda la vida, además de melómana para el carrizo. Entonces, yo personalmente, yo asocio todo con música. Fíjate que yo a veces me recuerdo de cosas que pasaron, o sea, a ver, yo determino en qué momento año por la música que sonaba, porque yo sé de qué año es tal o cual canción. Entonces digo, sí, yo en mi carro tenía, no sé qué. Yo hago mucho esa referencia. Entonces, ¿a qué suena tu regreso a Caracas? ¿Cuál sería ese playlist? ¿A qué suena? Uy, que esta es la pregunta más difícil que me han hecho en toda la noche. Yo soy de esas personas que tiene un playlist absolutamente ilógico, ¿no? Puede sonar en este momento One Republic y después va a sonar Danny Ocean y después va a sonar Rubén Blades, ¿no? Más o menos así va mi playlist. Y seguramente ese sería el de regreso a Caracas. Yo creo que una de Danny Ocean tiene que estar segura, 100%. Que además creo que se ha vuelto un ícono para los venezolanos en los últimos tiempos, y sobre todo para los venezolanos que luchamos por la libertad, ¿no? Pocos artistas han alzado la voz de la manera tan contundente y constante en los últimos tiempos como lo ha hecho él. Así que de Danny Ocean seguro va dos o tres. Yo pondría una que me recuerda mucho, salsera obviamente, como soy, pero me recuerda mucho a algunas campañas que hice en Venezuela recorriendo el país, que es la de Caminando de Rubén Blades, ¿no? O sea, quisiera volver y tener esa así, la recuerdo, bueno, precisamente caminando por La Guaira, donde vivía mi abuela, alguna de Gaélica, que sea más nostálgica, este, y bueno, y sin duda alguna tengo que meter alguna de Simón Díaz volviendo ahí, o alguna gaita 100%, ¿no? Alguna de guaco, porque soy profundamente guaquero, tengo que meter ahí también. Va a ser algo muy, muy variado, pero eso sí va a ser algo muy, muy venezolano también. Fíjate que meto acá a Rubén Blades porque también ha sido alguien que nos ha apoyado muchísimo, ha alzado la voz mucho, así que lo cuento entre los venezolanos, a él y a Luis Enrique, el nicaragüense, que por cierto ganó hace poco con C4 Trío, que también va a estar en el playlist sin duda alguna. Gracias, gracias por aclararnos eso. Me encanta. A mí me parece que eso es una de las miradas más claras a quién es uno por dentro. Y me encanta eso, lo variado que es todo. Me encanta. Gracias. Fíjense, antes de despedirnos, Walter, dime algo en lo que hoy seas escandalosamente optimista sobre Venezuela.
Bueno, soy escandalosamente optimista en el hecho de que sé que vamos a lograr la libertad. Yo esto lo digo y además no es un optimismo que parte solo del deseo, que desde luego parte desde ahí, pero es también desde un análisis de lo que ha ocurrido y de lo que puede ocurrir. O sea, yo estoy muy convencido de que vamos a ser libres y también estoy profundamente convencido, soy muy optimista de cómo va a ser la reconstrucción de Venezuela. En algún momento, muy pronto, estoy muy seguro que muy pronto voy a poder contestar, no de manera, no mal, no para burlarme o algo por el estilo, pero a muchas de esas cuentas que están planteando escenarios catastróficos, terribles, con la caída del chavismo, y les voy a decir seguramente, mira cómo estamos reconstruyendo el país, estamos abrazándonos de nuevo, estamos hablando de libertad, estamos siendo ejemplo en el mundo, un ejemplo además que aquí para cerrar, lo quiero dejar muy claro, vamos a ser un ejemplo de muchas cosas, pero además Venezuela va a ser la piedra fundacional de cómo enfrentar a los nuevos autoritarismos, porque ya no son los autoritarismos de Videla, de Pinochet, o de otros eh, momentos de la historia. Estos son diferentes, son más terribles, son más resilientes, combinan crímenes transnacionales, combinan el narcotráfico, es algo muchísimo más grande. Y la piedra fundacional de cómo enfrentar esos autoritarismos va a iniciar desde Venezuela. Así que vamos a poder, soy escandalosamente optimista con respecto a eso, a la libertad, al ejemplo que vamos a mostrar y a los montón de libros, lo digo desde mi profesión de ciencia política, que van a explicar cómo en Venezuela se venció a lo que ha sido la barbarie más grande que ha visto Latinoamérica, por lo menos en 3 o 4 décadas. Bueno, antes de despedirnos, quiero volver un momento al tema, yo no sé si lo escuchaste, habías entrado ya, al tema que Carlota nos regaló esta noche, Walter. La canción se llama María Luisa de Ismael Miranda, en tu honor, Sí, sí, pues. sí, Y en esa salsa, vamos. fíjate, alguien le enseña a querer y luego lo traiciona. Y él le dice, eso no se le hace a nadie, tú la tienes que pagar. O sea, en la Venezuela de hoy el sonero es el pueblo, vamos a decirlo así, y María Luisa es el régimen, el narco régimen. Levantamos este país, o sea, lo que hicimos y ellos terminaron traicionándolo. Esa deuda no se va a cobrar con odio, sino con justicia, con libertad y con un Estado decente, a la altura de la gente que ha resistido adentro y afuera. Escucharte esta noche, Walter, también es prueba de eso. Detrás de todos tus datos, tus informaciones, tus advertencias, hay un venezolano que no se resigna y a través de tu trabajo se oye esa sociedad que sigue viva y a esa mayoría que ya no se deja engañar. De verdad que gracias mil por tu lucidez, por tu voz, por tu valentía de seguir dando esa batalla desde donde te tocó. Tu lucha también es parte de la reconstrucción que viene. Gracias mil por habernos acompañado. Débora. Gracias, Walter. Lo disfrutamos mucho. Y bueno, como tú eres músico, como yo, sabes que todo tiene su final. Nada dura para siempre. Y nos veremos en esa nueva Venezuela, en esa Venezuela tierra de gracia que va a estar más llena de música que nunca en su vida. Así que te doy las gracias, gracias a todos de la A a la Z y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.